Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Nos permite nuevamente acercarnos al trono de tu gracia, mi Dios, a través de la oración y a este lugar, oh Dios, que tú has designado para que aquí nos podamos congregar y podamos también aprender, oh Dios, de tu palabra. Suplico que en esta noche tu gracia y tu misericordia se manifieste de una manera especial en medio de cada uno de estos tus hijos. Señor, que haya la disposición no solo para oír, sino para poder cumplir el mandamiento. Espíritu Santo, toma nuestra mente, nuestros pensamientos, mira todo aquello que nos puede distraer, todo aquello que nos puede turbar, oh Dios. Si tenemos alguna situación que nos inquieta, Padre, te suplicamos que en tu nombre pueda estar sujeta a ti, Dios, para que con devoción, con cuerpo, alma y espíritu, nos podamos, Señor amado, abandonar en tus manos en esta noche y de esa manera estar atentos, oh Dios, al mensaje que tú tienes para nosotros. Dice tu palabra que cada día tiene su propio afán. Padre, si hay algo que ha quedado inconcluso, danos, oh Dios amado, la suficiente capacidad del día de mañana poderlo atender, pero hoy que todo nuestro ser esté de lleno, oh Dios, para recibir en este tiempo tu mensaje. Señor amado, lo creemos y creyendo que tú nos vas a bendecir, te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 10. Simplemente a manera de introducción, recordará usted la enseñanza del jueves anterior, en el cual se hacía énfasis en que no necesariamente el que confiesa a Jesús, hablando de la boca, de las palabras, no necesariamente tiene salvación. Y esto se lo anunció obviamente en función de que debe de haber la primera condición bíblica para que lo que se pronuncie por la boca pueda ser efectiva. Y esto era el creer. Amén. El que creyere, ¿verdad? Es aquel que a la verdad podría llegar a confesar de corazón la salvación, o en este caso a Jesús. Solamente, como le mencioné, para darlo como introducción, si usted me acompaña, por favor, al versículo número 9, nos dice el Señor del mismo libro de Romanos, o la carta a los Romanos, gracias. Si nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y dice allí, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No se puede obviar lo uno de lo otro, no se lo puede desligar. De allí que se decía el jueves anterior que hay muchos que están desesperados para que oye la palabra, oye el mensaje del Evangelio, confiese a Jesús. Y eso, la verdad, no es garantía de que al hacerlo esté obteniendo salvación. Debe de primero creer para poder confesar a Jesús. Amén. Y eso obviamente cuando nos introducimos al versículo número 12, hablando de esa temática de la cual creo que Romanos capítulo 9, 10 y 11 se hace referencia de qué manera Pablo buscaba que su pueblo, su nación sea salva. Entonces dirá en el verso 12, porque no hay diferencia, es decir, no hay acepción de un grupo de otro, no hay diferencia entre judío y griego, y eso bajo el ámbito o la temática de la salvación. Dice aún más, pues Él mismo que es Señor de quienes, de todos, es decir, tanto de judíos o gentiles, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico, es decir, es abundante para con todos los que le invocan, sean griegos, sean judíos, sean gentiles, sean israelitas. Dios es amplio, es rico, por así si lo dice el apóstol Pablo, es rico para poder darle a todos la misma oportunidad, la misma atención. Cuando vamos pues a la escritura, mis amados hermanos, ya dejando, diríamos, a un lado este precioso énfasis que se ha dado desde el jueves anterior, el apóstol Pablo hace ahora referencia de que así como
El confesar a Jesús y el creer en Él le otorga a quien obviamente lo hace, le otorga salvación. Ahora Pablo se concentra en quién es el portador del mensaje. Si bien es cierto, el que escucha el Evangelio tiene que tener, no solamente él es un receptor, sino que tiene que tener un emisor del mensaje. La pregunta clave para estos versículos posteriores es: ¿quiénes están dispuestos a ser emisores del Evangelio? Y es allí donde en el versículo ya número 13 en adelante, la Escritura dará un énfasis a quién lo está haciendo, a quién está llevando el mensaje. Y nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso obviamente ya lo tenemos, ya guiados con el énfasis del estudio pasado, lo tenemos claro. Pero el verso 14 nos dirá: ¿cómo pues lo harán? ¿Cómo pues lo invocarán a aquel en el cual no han podido llegar a qué cosa? A creer. Ahora, mi amado, usted debe de entender, y yo quiero ser un poquito práctico en este tema, para que un niño aprenda una lección, sea la materia que fuere, de pronto, y cuando hablamos de un niño me refiero a un niño que está en la escuela, sea una lección de gramática, de sociales, de ciencias naturales, o de algún ejercicio matemático. Para que un niño pueda llegar a captar la enseñanza, es necesario que mi amado, pueda llegar primeramente a entenderla. Y para que esto suceda a su vez, debe haber alguien que le explique. Amén. El problema de nuestro entorno, hablando del entorno eclesial, es que no hay gente para poder hacer entender el Evangelio a los que están allá afuera. De hecho, solo se limita a unos muy pocos elementos los que lo hacen, y de entre esos muy pocos, no necesariamente todos tienen la capacidad de hacer entender el Evangelio. Mi amado, que allí pues se va a desprender en esta noche, conforme a lo que le anuncié en el tema, una gran responsabilidad. ¿De qué manera usted y yo tenemos delante de Dios una gran carga o una gran comisión o un gran peso de responsabilidad? La Escritura nos viene diciendo en el versículo número 14 que hay gente que quiere invocar el nombre del Señor para su salvación, pero penosamente, ¿cómo lo van a poder hacer si no hay quien esté dispuesto a hablar del Evangelio? Y obviamente, ¿quién pueda llegarles a hacer entender el Evangelio? Pablo lo dirá de otra forma. Pablo dirá en el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo, dice la Biblia, van a poder creer en aquel de quien ni siquiera han podido llegar a qué cosa? A oír esa palabra o ese Evangelio. Y dirá aún más: ¿y cómo oirán dice aquí, sin haber quien les predique? Estas tres preguntas notan a leguas las tres grandes falencias que tiene la iglesia en la actualidad. La primera falencia, en el versículo 14 nos dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han podido creer? Esto, mi amado, ya de por sí es un gran mal de la iglesia en la actualidad. Hay quienes no saben presentar a Jesús como el Salvador de su vida. Hay quienes simplemente se dedican a decir: crean al Señor Jesucristo y será salvo en tu casa. Pero no lo explican. Hay quienes dicen: porque de tal manera pues Dios al mundo. Lo dicen como letanía. Lo dicen como un marco, como un cuadro que hay que leerlo y aprenderlo o memorizarlo para que quien lo aprenda o lo memorice ya obtiene salvación. Y eso no es así. Eso no es así. El Evangelio no se predica de una manera textual, en el sentido de que hay que decirlo textualmente para poder ser salvo. Hay que darle a entender el Evangelio. Hay que explicar el Evangelio. Hay que anunciar con paciencia las buenas nuevas de salvación para que quien lo oiga y lo entienda, entonces pueda tomar una decisión. En el proceso de la explicación, el Espíritu Santo estará redarguyendo vidas. Ojo, en el proceso de la enseñanza.
Así como cuando usted viene a la iglesia y se le enseña la Biblia, que usted puede salir como ungido del alma. Es el Espíritu Santo el que ha tomado el mensaje discernido para obrar en usted, sea, mi amado hermano, un redarguir, sea de pronto un arrepentimiento, sea un clamor, o sea de pronto una situación que lo confronte. Pero hay que saber presentar el Evangelio de la salvación. El problema es que, vuelvo y repito, nos limitamos a que el oyente repite el verso bíblico. Como un grito. Pregúntele usted a un niño, luego de que usted se tome la molestia de hacerle memorizar un determinado versículo, pregúntele y dígale, ¿lo entiendes? Y a ver qué le contesta. El padre puede estar satisfecho. Mi hijo se sabe bastantes versículos bíblicos. A ver, papito, dígale. Háblele, pastor, dígaselo. Y el niño puede. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. ¿Está bien? ¿Qué entiendes de ese verso? Eso no sé. Solo lo memorizó. La palabra memorizada como tal no tiene su eficacia si no se la discierne. Por eso es que la Escritura nos manda desde el Antiguo Testamento a escudriñar las Escrituras. ¿No es que acaso, mi amado hermano, aún los estudiantes ya de niveles superiores, el solo hecho por repetir lo que dijo el maestro, a ellos les garantiza de que el examen esté bien hecho? ¡No! De hecho, muchos exámenes ya en la actualidad demandan que se ponga a manera de un razonamiento personal tal o cual lección para que luego de la asimilación reflejada obviamente en un papel, el maestro pueda determinar si entendió o no la clase. Y querido hermano, como le mencioné, es preocupante, ya que la Biblia con estas 3 preguntas desnuda a la iglesia. Dice la Escritura en el verso 14, seguidamente, ¿y cómo creerán en aquel, dice aquí, en aquel de quien no han oído? Eso significa que no hay gente dispuesta para salir a hablar del Evangelio. Primero tenemos la gran falencia. Versículo 14, recuerden. Hay gente que sí está dispuesta a oírlo, pero no están ellos aptos para poder creer, porque no hay quien se los pueda explicar. Segundo, no hay gente para que pueda salir a la mies. Jesús lo dijo de una manera muy práctica. Sí, la mies ya está madura, pero los obreros no estaban a la disposición de la demanda. De ahí que Dios dijo, pidan al Padre para que Él pueda enviar obreros a la mies. Yo digo, ¿y es que acaso en la iglesia no está llena de obreros? ¿Acaso en las iglesias no están llenos de vidas dispuestas para salir a predicar el Evangelio? Mi amado, la triste realidad es que no están a la altura de la demanda bíblica. No son todos los que toman la carga de poder predicar la palabra. No todos toman, mi amado hermano, la necesidad de disponerse para llevar el Evangelio a quien obviamente está necesitado de él. Dice la Escritura, mi querido hermano, yo quisiera tomar una referencia dentro de los Evangelios. Primeramente lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo número 13. En el verso número 10. En este Evangelio, Jesús, hablando obviamente de lo duro que habría de ser para los discípulos manifestar su palabra, dirá lo siguiente. Marcos capítulo 13, verso número 10. Dice la Escritura, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ahora, Jesús lo presenta, hablando de la proclamación, como una necesidad. Una necesidad. Recuérdalo. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Predicar el Evangelio es una necesidad. Yo no sé, pero creo yo que muchos de nosotros
¿sí? Le damos énfasis o importancia a nuestras necesidades, ¿verdad? De hecho, usted creo que con sus hijos solamente les presta la debida atención para poder suplir en algún momento, si sus cosas, cuando usted ve que sí, lo necesitan, no cuando lo quieren, sino cuando estrictamente lo necesitan. Un muchacho, mire que empezamos las clases y ya están, creo que algunos ya están hasta en semana de deportes, creo yo, ¿verdad? Por ahí algo me han dicho los padres. Mi amado hermano, yo le aseguro que si a su hijo se le acaba el cuaderno y su hijo le dice, papá, mamá, se me acabó el cuaderno, usted inmediatamente le presta atención. Inmediatamente. Porque sabe que aquello es algo necesario. Si su hijo le dice, papá, se me perdió la pelota, inclusive puede ser que le diga, por descuidado. Pero si se le acaban las hojas del cuaderno, usted hace énfasis, no, eso es necesario. Mi querido hermano, predicar el Evangelio es una necesidad penosamente no asumida por la iglesia. Esa necesidad, mi amado hermano, es la que empuja, obviamente, el Espíritu Santo ahí en la carta a los romanos, así confrontar a la iglesia. Cuando uno va a la Escritura, y acompáñeme por favor a la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 2, dice la Biblia en el verso número 7, acerca del apóstol Pablo, dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo número 2, verso número 7, nos dice allí el Espíritu Santo lo siguiente. Para esto, ¿lo tiene? Para esto yo fui constituido, no dice pastor, dice predicador, que en buena ley es proclamador del Evangelio. Para esto yo fui constituido predicador, y luego dirá, y apóstol. Mira, no pone el ministerio antes de la responsabilidad. Esto me encanta. Porque alguien puede llegar a escudarse y decir, no, porque yo soy maestro. Eso de predicador es para el resto del pueblo. O yo soy pastor. Y eso de andar anunciando el Evangelio ya no está dentro de mí, de pronto de mis responsabilidades. No, ahora tengo uno. Mi amado hermano, Pablo está más que cierto y seguro de qué es lo primero que él debe de cumplir. Y él lo primero que ha de cumplir es ser un predicador. Toda la iglesia tiene esa responsabilidad. Todos hemos sido llamados para predicar, es decir, para proclamar el Evangelio, de una o de otra manera. Dice la Escritura, versículo número 7, por eso me gustó mucho este verso. Para esto fui yo constituido predicador, y luego pondrá su llamamiento de servicio a la iglesia. Dice, y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y mira cómo predicaba. Y esto me interesa. ¿Qué dice? Léalo por favor. ¿Qué dice? Maestro de los gentiles en fe y en verdad. Cuando él predicaba el Evangelio, él dejaba, si diríamos, toda duda fuera ante la proclamación del Evangelio. Uno debe de predicar, mi amado hermano, no por cantidades, si así se lo quiere ver, sino por la seguridad de que un alma que te escuche, bien escuchado, usted creo que me quiere o me entiende lo que quiero decir en cuanto al énfasis, no cantidad, sino, mi amado hermano, la calidad en la que tú puedas hacerte llevar el mensaje a una vida. Si lo haces bien, él aceptará con convicción y con fe el Evangelio de Jesús y a Jesús mismo. Hermano, tienes que hacer, de esta labor, de cuenta bíblica, parte de tu vida. Predicar el Evangelio, mi amado hermano, no es una opción para los miembros de la iglesia. No es algo que puedes o no puedes hacer. Es algo que debes de hacer, que la Escritura nos lo ha demandado
Cristo nos lo ha demandado como una tarea asignada a cada uno de nosotros, más allá de lo que podamos ejercer como servicio adicional dentro de la iglesia. Dice la Escritura, mi querido hermano, y acompáñame a la segunda carta de Corintios. Mira lo que nos menciona en el capítulo 5. ¿Bien? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5. Capítulo número 5. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Dice el Señor, versículo número 17, voy a leer. Quiero llegar hasta los versos 18 y 19. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solamente lo leo para tomar ilación en la lectura. Y todo esto, hablando de esa transformación que Dios ha logrado en nosotros, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Con quién? Consigo mismo, es decir, nos reconcilió con Él mismo. ¿Por medio de quién? Por Cristo. Y nos dio, ojo, no está hablando, mi amado hermano, de servicios especiales en la iglesia. Está hablando de la responsabilidad que tenemos por la necesidad existente en un mundo perdido. Dice la Escritura, versículo 18, y nos dio, para que yo estén pidiéndole a Dios, ¿qué hago? ¿Para qué sirvo? No sé, Señor, tantos años y no sé para qué voy a la iglesia. Aquí está tu ministerio. Y dice la Biblia, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién está hablando el Señor? A los que, versículo 17, ahora en Cristo son ¿qué cosa? Una nueva criatura. Mi padre hermano le está hablando a gente convertida. No le está hablando al pastor como tal. No le está hablando a los que cantan. No le está hablando necesariamente a maestros. No le está hablando de pronto, sí, a quienes están de alguna forma en alguna actividad extra dentro de la iglesia. Le está hablando a gente que ha venido a los pies de Jesús. A todos ellos, la Biblia nos enseña que nos ha dado el ministerio. Ministerio. Recuerde que un ministerio podría entenderse como la asignación que te da un monarca, un rey, un presidente, para que tú asumas una dependencia como tal. Miren que en nuestro país hay muchos ministros. Y cada ministro se le asigna un ministerio. Y ahí tenemos un ministro de ¿qué? De la educación. Hay por otra parte el ministro de ¿qué? De la salud. ¿Me explico? Usted y yo tenemos, sí, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? El llevar el mensaje de la predicación a los que no conocen al Señor. Es su ministerio, es mi ministerio. Más allá, mire, si yo no fuera pastor como tal en cuanto al puesto o a la asignación eclesial, mi amado hermano, siendo o no siendo, yo tengo de antemano, me antecede ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Yo no puedo decir, hermano, lo está buscando para que le predique el evangelio. No, eso es para el equipo que sale los días sábados. Mi hermano, me cargo una responsabilidad. Si yo me salto este primer ministerio que Dios me lo ha dado, y aquí hay algo seguro, porque muchos pueden llegar a malentender. ¿En qué manera? Su labor, porque dice, a ver, yo te sirvo aquí, pero si quieres que te sirva acá, entonces aflojo de aquí y agarro de acá. Pero ya no quiero saber nada de allá. Hermano, así no es en el Evangelio. Toda tarea que Dios te la da, y luego cuando te quiere dar otra, tendrás que con las dos manos agarrarla. Y si te da otra, pues mete el pie para que la agarre. Y si te da otra, mete el otro pie. Y si te da otra, agárrala con los dientes. Pero todo lo que Dios te da, todo te lo va a demandar.
Pero ¿qué hacen los cómodos de la iglesia? Cogen una, ahora Dios quiere ponerle otra y dicen, no, voy a ponerle acá. Y si le da otra, no se va a llevar acá. Así cualquiera es cristiano. Pregúntale a una madre de familia. Así de sencillo te lo pongo. Usted es mamá en casa, ¿verdad que sí a las mamitas? Pero también es esposa. ¿O no? Sí. Es mamá, es esposa y luego es maestra. ¿O no? ¿Verdad que sí? O hace esto. No, hoy voy a ser esposa, pero no voy a ser madre. Y si mi hijo viene con la tarea para hacer, no, yo ya no soy maestra. ¿Acaso no tiene que agarrar las tres de golpe? ¿Verdad que así lo hace? En lo espiritual es igual. Es que yo canto, entonces no evangelizo. ¿Cómo? Prefiero que no cante y que salga a evangelizar, porque el evangelismo es su ministerio. Amén. No es que yo soy pastor que evangelizo, no, prefiero ser evangelizador antes de ser pastor. Es la responsabilidad jerárquica que Dios me da de inicio a fin cuando le conozco. Y lo primero que Dios me ha llamado es hacer es un proclamador del evangelio. Si a esto Dios te añade el ministerio de la alabanza, pues agárralo, pero con la otra mano. Sin aflojar lo primero que te dio. Forma parte, y si luego te quiero utilizar con los jóvenes, agárralo también. Con el pie. Pero ya está evangelizando, tócale los instrumentos y aparte con los jóvenes. Sí, hay que agarrarlo. Porque Dios al que más le da, más le demanda y pone peso al que Dios sabe que puede cargar. Dios no pone carga en medio de sus hijos que ellos no puedan cargar. Y cuando Dios ve que sus hijos son flojos o débiles, entonces solo les deja ¿con qué? Con el ministerio de qué? De la reconciliación. Pero no los dejará nunca en el cuerpo de Cristo sin hacer nada. Imagínate que un día en tu casa, luego de que te levantes, que a veces suele pasar, que una parte de tu cuerpo se suele acalambrar o se suele quedar sin irrigación de sangre y tu mano está como muerta, ¿sí te has dado cuenta? ¿Ah? Cuando te levantas y tu mano se cae así, tú hasta presumes y dices, uy, como que nunca más va a volver la funcionalidad del cuerpo. Imagínate que un día un brazo entero sí se quede así, sin servir. ¿Podrías tú de manera eficaz trabajar o hacer todas las cosas en ese día? No. Igual pasa con la iglesia. Cuando el pueblo no está ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Mi amado, la iglesia tiene una gran responsabilidad que no está cumpliendo. Dice la Escritura, versículo, si volvamos por favor al capítulo 5 de Corintios, versículo número 18. En la última parte dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Dice aquí, pero que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Léalo, lea esa última parte, léalo por favor. ¿Y qué dice allí? Léalo. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué dice el verso 17? A los que están en Cristo son la criatura. Perfecto, te encargó el ministerio de la reconciliación. Así de sencillo. Tú eres una nueva, o te llenas la boca diciendo, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Perfecto, a cumplir el ministerio. Está santo. Dios te ha cualificado. Dios te ha dotado para que lo haga. Hermano, pero yo no
sé muchos versos bíblicos. Sí, mi amor, esto no se trata de saber versos bíblicos. Mucha gente proclamó la gloria de Dios sin tener versículos bíblicos. Quiero que vengas conmigo, por favor. Acompáñame al Antiguo Testamento. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 5, verso 2 al 3. Mira cómo una muchacha predicará del Evangelio sin citar ninguna cita del Evangelio o de la Biblia. ¿Lo tiene? Segundo libro de los Reyes, Antiguo Testamento, capítulo número 5. ¿Lo encontró? Leo desde el verso 1. Quiero llegar al versículo número 3. Naamán. Ya usted más o menos debe de irse orientando por dónde vamos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero aquí tenía un problema. ¿Qué dice la Escritura? Leproso. Verso número 2. Vaya destapándose los oídos. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta, verso 3. Esta dijo a su señora, ojo, ella le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pregúnteme dónde está eso en el Evangelio. ¿Dónde está eso por lo menos en el Antiguo Testamento? Simplemente dando testimonio, ¿sí? Dando testimonio, esta muchacha que la Biblia se come su nombre, se lo reserva, ¿sí? Se guarda para sí la identidad de ella. Esta muchacha está poniendo, ¿sí? En este caso a la luz, el ministerio de ¿qué? Pregunto, ¿es que acaso luego de esto Naamán no vendrá a los pies de Dios? ¿Es que acaso esta muchacha, si acaso, mira, se quedaba callado, Naamán moría de lepra? Pero ella toma la necesidad de un hombre que era, ojo, era su amo, ella estaba ahí como esclava. Cualquiera de nosotros me ha dicho: ¿yo qué le voy a predicar? Si yo estaba bien en mi nación Israel, me han llevado cautiva. Pero aun cuando estaba en un lugar que no era su tierra, esto no le hizo a ella desmerecer el poder que tenía, sí, la palabra o al Dios al cual ella sí conocía, para hablarle a quien, a la señora del Dios de Israel. Es ella la que hace, mi amado hermano, la conversación a la esposa, en este caso de Naamán, y le dice ella: si rogase mi señor, es decir, su esposo, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La mujer va, se lo cuenta al marido, el marido se lo cuenta al rey, el rey manda a Naamán, y luego estará Naamán bajando al Jordán 7 veces y su carne saldría así como la carne de un niño. Solo por tomar la decisión de abrir su boca y hablarle, sí, a un total desconocido. De hecho, a un enemigo. Mi amado hermano, pasajes como estos abundan en la Biblia, recuerden. Si uno va al libro de Daniel, allá el capítulo número 5, les hablaba yo, les predicaba a los jóvenes el sábado anterior, una reina, que la Biblia también se reserva su nombre, y muchos dicen que es la reina Esther. Allá en el libro de Daniel, capítulo número 5, Belsasar,
luego de haberse pegado una terrible borrachera y luego de haber mal utilizado los utensilios del templo, recibirá por medio de una mujer, una reina, sí, la palabra de Dios para que éste pueda tener la interpretación de un mensaje que Dios ha escrito en la pared, la cual dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Acompáñenme rápidamente, por favor, al libro de Daniel, capítulo 5, verso 10 al 11. ¿Lo tiene? De ella también Daniel se reserva el nombre. Dice el verso número 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, ojo, la reina entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y así luego mandan a llamar a quién. Pregunto, ¿qué texto bíblico le predicó a esta reina? Ninguno. Solo tuvo la disposición frente a una necesidad para darle a conocer a un hombre que conocía de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con estos versículos? No tenemos excusa alguna para, en este caso, ser utensilios en las manos de Dios para predicar la palabra. Pero por lo general la iglesia lo primero que antepone es la excusa. Lo primero que dice: yo no sé, coge la Biblia y dice: yo no sé predicar. Entonces, ¿para qué viene? ¿Qué cree que está haciendo aquí usted cada vez que viene al culto? ¿Qué está? Aprendiendo. Y la pregunta, como dicen los venezolanos, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué aprender? ¿Para hacerse honesto espiritual? ¿Qué dice la Escritura? Lo que de gracia recibes, dale gracia. Vienes a la iglesia, vienes, diría, a esta gasolinería, Dios te tanquea y estás en la obligación de ir y dar gasolina a los que están afuera. Mi amado hermano, es por ello, mi querido hermano, cuando uno va, por ejemplo, al Nuevo Testamento, verá los mismos escenarios. Vuelvo y repito, la Biblia está plagada de gente que en la Escritura se reserva el nombre de hombres o mujeres que hablaron del Señor y guardaron el anonimato. Pero lo importante es que hablaron del Señor. Marcos capítulo número 5, venga por favor. Verso 25 al 27. Evangelio de Marcos, capítulo número 5, verso 25 al 27. Siempre apuntando los versos, ¿verdad? Para que los compartan. Ya usted sabe por el prefacio o por la historia en sí como tal, que se va a hablar de la mujer, la gran mujer del flujo de sangre. Tremendo milagro. Pero ¿cómo se inicia el milagro? Bien. Pero una mujer, dice el verso 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Dice ahí, antes le iba peor. Y subraye eso que sigue. Cuando oyó hablar de Jesús,
Ahí me quedo. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿quién le habló de Jesús? ¿Quién? Pablo, Pedro, ¿quién le habló de Jesús? La Biblia se reserva en anonimato. Pero alguien dijo, pobre mujer, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta miseria. Yo le voy a hablar de Jesús. Se acercó y le dijo, yo conozco a alguien que puede sanarla, que puede ayudarla, que puede sacarla de esa. Alguien le habló de Jesús. Y se lo explicó. ¿Y sabe por qué digo que se lo explicó? Porque cuando ella va a Jesús, ella va llena, mire, ella ya tenía fe antes de ir a Jesús. Ella no es que ve a Jesús y dice, ay, sí que va a fe porque lo estoy viendo. No, ella ya fue con fe a Jesús. Porque ella es la que se acerca y extrae del maestro el milagro. Ella, en su corazón, va llena de fe. Claro, esa fe se produce conforme a lo que la Biblia dice. La fe viene por el oír y el oír. Como le hablaron de Jesús, la mujer creyó. Alguien debió haber representado a Jesús como lo que era, no solamente como el sanador, sino como el Hijo mismo de Dios. Y dijo, yo creo eso. Pues si crees, anda, búscalo y obtén tu milagro. Y la mujer fue así. Mira cómo se origina el milagro. Alguien decidió hablar de quién, de Jesús. Avanzo. Lucas 7, verso 23. La Biblia está plagada de gente anónima. Lucas capítulo 7. Aquí vemos otro escenario también. Otro gran milagro. El gran centurión, el cual Jesús dijo, no he hallado en todo Israel otro hombre como este. Hablando de qué? De su fe. ¿Lo tiene? Lucas 7, verso 3 dice, cuando el centurión oyó hablar, no dice que oyó a Jesús, no, oyó hablar de Jesús. Si lo está viendo en la Biblia. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Pregunto, ¿quién fue con el chisme al centurión de Jesús? Digo chisme entre comillas. ¿Quién fue? La Biblia no le dice quién fue. Pero alguien dijo, ese centurión que es griego merece la oportunidad, así como los judíos, de saber quién es Jesús. Por eso Romano dirá, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ya no. Todos tenemos al alcance la misma oportunidad. Hermano, y nosotros, ¿por qué no vamos a predicar el Evangelio? ¿Por qué no se separa usted un tiempo para predicar el Evangelio? Mi amado hermano, es preocupante, es alarmante que la iglesia en la actualidad, y no hablo solo de esta, de la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, no salen a predicar el Evangelio. Somos más faranduleros cristianos. Lo hacemos cuando ponemos tarima, cuando pasamos película, cuando hay concierto, cuando hay una fecha extraordinaria. Amado, la Biblia no me dice, bajo ningún verso, que esas son las formas y las maneras de predicar el Evangelio.
La forma y la manera bíblica es la de salir con tu hermano en la fe, porque cordón de tres dobleces no se rompe con facilidad. Busca a alguien con el mismo deseo que tú tienes, únete a él para que entre ambos se animen, y ahí toca la puerta, entra en esa casa que Dios va a permitir que te la abran y anuncia el Evangelio de Jesús. Esa es la forma bíblica. Y si acaso te da pereza, ¿a cuántos le da pereza salir de la casa? Usa por lo menos las redes sociales. Pero para evangelizar, mire, no tienes peces en la pecera. Mandando versículos bíblicos, no digo que está mal, porque estoy predicando acerca del tema de que hay que salir a cumplir una responsabilidad. Pero a veces, mi amor hermano, nos sentimos satisfechos porque le mandamos un verso bíblico al grupo de la iglesia. Eso es como invitar a comer al que tiene un restaurante. No digo que él no pueda comer, pero, mi amor hermano, está fuera de ese orden. Envíale un texto bíblico al que tú sabes que es tu compañero, tu vecina, que no conoce del Señor. Allí siéntate y luego de que le pide, vecina, ahí le mando esto, y si acaso usted desea, yo puedo ir a su casa a explicarle ese verso que le acabo de mandar. Allí está usted, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, porque está reconciliando a un incrédulo con Cristo, no entre cristianos. Cuidado, va a decir de que ya no voy a mandar versículos al grupo de la iglesia. Mándelo, no hay ningún problema. Pero ante todo, primero debe de ejercer su ministerio. Mire que ya Dios hoy le ha dicho que tiene un ministerio. Tiene un ministerio, pero tiene que ejercer su ministerio. Eso es como graduarse de doctor y ser taxista. Se gradúa de abogado y de chofer. ¿Y qué hago? Yo soy abogado. Sí, pero no lo ejerce. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Es como que sea padre y no ejerce. Su hijo nunca cuenta con usted. Se acerca y usted le huye. Si le pregunta, ¿qué con tu mamá? Pregunto. ¿Qué paternidad estamos hablando? ¿Sí me está entendiendo, verdad? Por si acaso no he venido peleando con mi mujer. Estamos muy bien. Pero Dios sí está peleando con nosotros. Porque no le estamos obedeciendo en esta demanda de Dios. ¿Sí me está entendiendo? No estamos obedeciendo a esta demanda bíblica. Mi querido hermano, Romanos capítulo número 10, retomo. Romanos capítulo número 10, versículo número 14 dice: ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han podido creer? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no hay quien les haga escuchar? De quien no han oído. ¿Y cómo podrán oír sin haber quien pueda llevarles el mensaje del Evangelio? ¿Quién les predique? Aquí estamos llenos de gente que conoce del Señor. Y al lado de tu casa no lo sabe. En tu trabajo, tu compañero no lo escucha de tus labios. ¿Sí me entiende? Mi amado, esa realidad debe cambiar. Porque hay un ministerio que tú debes de ejercer. Y dice el 15: ¿y cómo predicarán? No está hablando de los predicadores de púlpito. Está hablando de los proclamadores del Evangelio. ¿Sí me está entendiendo? No está refiriéndose al pastor. Se refiere a toda la congregación del cuerpo de Cristo.
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo hace rato que los envío, por lo menos yo. Iglesia, váyase a predicar. De mi parte, hermano, pero si se le dan como otra iglesia, no me interesa, vayan a predicar. Mientras no se salga del redil de las ovejas, vaya donde vaya, pero vaya llevando el evangelio. Amén. Pasa. Hermano, pero ¿y qué les digo? Lo que Dios le pone en su boca, pero pasa. Acérquese, vea si está lavando la tina, yo le ayudo y él le va predicando el evangelio. Mira, así como el jabón saca el mugre, así el Señor con su sangre va quitando de nuestro pecado. Ya estoy predicando. Se está barriendo. Mira, así como usted está limpia su casa, así también el Señor nos ha limpiado de toda inmundicia. Ya está predicando. Hermano, no hay pretexto. Lo que no hay es disposición para obedecer el mandamiento. Recuerde que esto es una necesidad. Si te tocó en el colegio, estás con la mamita de tu compañero y los ves de pronto haciendo alguna actividad física, bueno, sabía usted que la Biblia dice también que el ejercicio corporal no tiene mayor provecho. ¿Sabías eso? ¿De verdad dónde dice? Aquí en la Escritura. Hay que ejercitarse para la piedad. ¿Y cómo así? Venga, yo le explico. Pero a veces, mi amado hermano, nos antepone nuestros propios deseos. Hay más disposición para hacer un bingo que para reunirse con alguien a salir a evangelizar. Hay más disposición para irse a un cine que para irse a un hospital a evangelizar. Hay más disposición para irse a un parque que para irse a donde hay necesidad. Mi amado hermano y hermana, el Señor nos ha dicho en su palabra, ¿cómo predicarán? Verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dios nos quiere aquí para cantearnos, pero nos cantea para estar luego de esa puerta hacia afuera, llevando lo que el Señor nos ha dado. Dice la Escritura, como está escrito, cuán hermosos son los pies. Curioso porque los pies nos hablan, ¿eh? Pero lo dice de manera alegórica. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas. Dice, y termino con este verso, porque lo que viene es poderoso también. Dice la palabra del Señor, acompáñenme por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Para pena lo digo, pero hay quienes desperdician su tiempo. Prefiere estar parqueado en una esquina viendo cómo conversan los otros, en vez de usted estar por lo menos en esa misma esquina predicando. Dice la Escritura, ¿lo tiene? 1 Corintios capítulo 9, verso 16 al 17. 9, verso 16 al 17. Hay un castigo, así se lo pongo, ¿eh? Hay un castigo para el que no predica la palabra. ¿De verdad, hermano? Sí, lo hay. ¿Lo tiene? Leámoslo. Pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, y otra vez aparecerá esta palabrita, porque me es impuesta necesidad. Y lea lo que dice ahí. Y ¡ay de ti! Ese ay no es un de gozo, ¿ah? Ese ay es de juicio, es de dolor, es de sentencia, es de, amado hermano, de culpabilidad.
Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amado, si tú te quedas callado teniendo toda el chance, toda la oportunidad de predicar la palabra a alguien que Dios pone en tu delante, y ese alguien al verte a ti te ve indiferente, te ve inmutable, te ve ajeno a lo espiritual, y él sale y en la esquina lo agarran y le dan una paliza y lo matan, Dios te va a reclamar esa vida. Dios te va a imputar esa sangre y te dirá como a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? Y muchos osadamente le dirán: ¿acaso yo soy guarda de ese infeliz que se paró al lado mío? ¿Sí me está entendiendo? Hay juicio para el que no ejerce su ministerio. Dice la Escritura, verso número, estamos 16 o 17. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué enorgullecerme o gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, o a buenas o a malas, hay que hacerlo. ¿Y por qué dice comisión? Porque Jesús nos comisionó. ¿Qué dice Marcos capítulo 16? ¿Qué dice hablando acerca de la gran comisión? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Amado hermano, hoy quiero terminar esta enseñanza con una palabra que usted la conoce, una frase: al buen entendedor, pocas palabras. Que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo lo haya redarguido si acaso usted ha dejado o no está ejerciendo el ministerio de la reconciliación. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Por lo menos aquí se le invita a que venga el viernes a evangelizar a las 10 de la mañana. Que venga el sábado a evangelizar a las 10 de la mañana. Una vez al mes sale la iglesia también a evangelizar a los cacheritos, sí, a las 11 de la noche me parece, ¿verdad? 10 de la noche, perdón. Aparte, usted lo puede hacer en el mejor horario que usted crea conveniente. Pero no deje de hacerlo. Amén. Amén. Aprendo de los testigos de Jehová. Amén. Que Dios les bendiga. Mis hermanos, vamos a orar por la bendición de los directos de las ofrendas. Padre de la gloria, gracias te damos, Dios de los cielos, Señor.